El conflicto entre Israel y Palestina aún continúa. Muchos son los que se han puesto a favor de Palestina, otros en contra, muchos están a favor de Israel y las opiniones pues están divididas. Pero ahora en esta nota vamos a ver a un exterrorista. Dice la nota que lleva por título que este exterrorista renunció a Hamas para convertirse a Cristo y ahora defiende a Israel en la ONU. Las palabras que pronunció este ex terrorista de Hamas, pues han impactado al mundo. Pues estas las pronunció en la ONU, pero sin más preámbulos, vamos a ver esta nota para saber lo que dijo este varón. Dice la nota que tras el estallido de tal conflicto entre Hamas e Israel y la situación latente que hay en la actualidad, un testimonio de uno de sus propios seguidores ha impactado al mundo desde la ONU. Se dice, recordemos que es uno de los propios seguidores de Hamas, de Palestina, uno de ellos. Es que si es uno de sus propios seguidores, pues debe estar enterado de lo que ahí pasa, de cómo trabajan los palestinos. Dice que dentro de la conferencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un ex miembro de la organización terrorista de Hamas dio un breve discurso sobre la verdad que Palestina esconde al mundo. Un discurso sobre la verdad que Palestina esconde al mundo. Mossad Hassan Youssef, si pronuncié bien el nombre, dice quien es hijo de un fundador de Hamas y por consiguiente afecto a su línea terrorista. Dice, renunció hace unos años a esta organización para seguir a Dios, convirtiéndose al cristianismo. Aleluya, alabado sea el Señor. Es el poder que Dios tiene para convertir aún a la gente pues más dura de corazón, podemos decirlo, a los pies del Señor. Pero dice que durante su intervención, en donde casi todos los países del mundo tuvieron algo que decir en contra de Israel sobre una ocupación maligna y limpieza étnica, Youssef hizo buena elección de sus palabras para desenmascarar la verdad que todo el mundo necesita conocer de Palestina y sus fuerzas terroristas. Es lo que dijo este varón. Pero aquí algo que sobresale dice que una intervención donde casi todos los países del mundo tuvieron lo que decir contra Israel. O sea, es en la ONU donde casi la mayoría está hablando en contra de Israel, según que las Naciones Unidas. Y la mayoría están a favor de Palestina, de Hamas, de los conflictos que están haciendo. Pero este varón, siendo un ex miembro de esa organización, pues viene con sus palabras para desmentir lo que se está haciendo ahí. Y vamos a ver lo que dijo. Dice, dirijo mis palabras a la autoridad palestina, que dice ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Comenzó así. Y pregunto, ¿de dónde viene tu legitimidad? El pueblo palestino no te eligió y no te nombraron para representarlos. Son palabras que dirijo a la autoridad palestina. Eres autonombrado, le está diciendo a los líderes de la autoridad palestina. O sea que el pueblo palestino no hicieron voto, no te votaron por ti. Le está diciendo la autoridad para que fueses elegido su líder para representarlos. Dijo en referencia a la autoridad palestina como el único portavoz que se conoce sobre dicho país. Tu responsabilidad no es para tu propio pueblo. Esto se evidencia por tu propia violación total de sus derechos humanos. O sea que la responsabilidad que las autoridades palestinas tienen no es para favor del pueblo de Palestina, y eso se evidencia porque viola los derechos humanos. De hecho, el individuo palestino y su desarrollo humano es menor de sus preocupaciones. O sea que a la autoridad palestina no le importa los ciudadanos, pues se autonombró, dice. Y sigue diciendo este varón, secuestras a estudiantes palestinos del campus, los torturas en tus cárceles, prosiguió este varón, mientras que la sala de conferencias guardaba un rotundo silencio, con las caras impactadas por sus palabras. O sea, las demás naciones ya habían hablado en contra de Israel, pero al escuchar estas palabras de
este varón, pues, estaban guardando silencio. ¿Por qué? Pues quizás se les impactaron las palabras. Y también torturas a tus rivales políticos, porque no quieren rival, quiere ser autónomo. El sufrimiento del pueblo palestino es resultado de tus intereses políticos egoístas, expresó este varón mientras tus delegados de dicho país se encontraban completamente confrontados. Mientras los delegados de dicho país se encontraban completamente confrontados. Le dice que las tortura a los rivales políticos, dice. Tú eres el peor enemigo del pueblo palestino. Si Israel no existiera, no tendrías a nadie que culpar. O sea, dice que el peor enemigo de Palestina pues son las autoridades palestinas, puesto que torturan a sus propios ciudadanos. Dice que si Israel no existiera, no tendría nadie que culpar, pero culpan a Israel, que porque Israel está en guerra con Israel. Pero son ellos mismos, según las palabras de este varón. También agregó que para explicar que la culpa que por años Israel ha tenido que soportar no es válida debido al terrorismo que el mismo gobierno palestino ha sembrado en la nación. O sea que no es culpa de Israel, que por años han culpado a Israel, pero no es culpa de Israel, sino que es culpa del terrorismo que el gobierno palestino ha sembrado en su nación, dice. Asume la responsabilidad del resultado de tus propias acciones, les dice a las autoridades, aviva las llamas del conflicto para mantener tu poder abusivo. Finalmente utilizada esta plataforma para enseñar a la comunidad internacional, para engañar a la sociedad palestina y hacerles creer que Israel es responsable de los problemas que tú creas, es lo que dice. Esta nota no creo que salga en televisión. Quizás solamente saldrá en YouTube, puesto que en las televisiones salen en contra de Israel. Pero las palabras de este varón le dice, asume la responsabilidad del resultado, le dice a las autoridades palestinas, de tus acciones. Porque según él la guerra, pues, el conflicto se está dando como resultado de sus acciones. Porque dice que avivas las llamas del conflicto para mantener tu poder abusivo. Finalmente utilizada esa plataforma para enseñar a la comunidad internacional, para engañar a la sociedad palestina. O sea, engañas a la sociedad palestina, le dice a las autoridades, y le haces creer que Israel es el responsable de los problemas que tú creas, le dice este varón. Haces tú todo tu conflicto, siembras el terrorismo en el propio país, porque te autoproclamas, oprimes a los estudiantes, a los políticos también los oprimes, y culpas a Israel de los problemas que tú mismo creas. Con un corto, profundo y sencillo y directo discurso se pudo desenmascarar completamente el terrorismo palestino que ha atacado y acusado a Israel por años de invadir y ocupar su espacio territorial, creándose una disputa larga por la pertenencia de Jerusalén. Llegó dicha intervención. La sala fue llena de un ensordecer silencio que afirmaba la veracidad de dicha verdad expuesta. O sea, luego se quedaron en silencio, pues se dieron cuenta que era verdad. Y sobre Yosef, a quien también se le conoce como el príncipe verde, es hijo de uno de los máximos líderes que ha tenido Hamás en su historia terrorista. Creció rodeado de la ideología palestina sobre la guerra y todo lo que implica el odio hacia los israelíes, logrando ser arrestado y luchar desde muy niño. Así es que, pues sí, este varón fue, o es, mejor dicho, uno de los hijos de los máximos líderes que ha tenido Hamás en su historia, pues ni modo que digan que lo compraron o se vendió para decir esas palabras, sino que son palabras de verdad. Pero tristemente, pues la gente, pues cegada, va a decir, no, pues es culpa de Israel, Israel tiene la culpa, Israel es culpable. Pero sigamos leyendo, dice, algunas dudas comenzaron a surgir sobre el Islam y Hamás cuando ya se dio cuenta que la brutalidad de su política, y por ello decidió revertir la historia, ser el primero que desertó de sus dichas filas para realizar un gran trabajo a favor de Israel, ser uno de sus más grandes espías, el cual ayudó a
prevenir la muerte de miles de israelíes, así como torturas y demás castigos. Y su conversión se dio por medio de un misionero británico que le predicó y lo atrajo a Jesús en 1999 o el 2000. Para el 2005, este fue bautizado en secreto en Tel Aviv. Siempre predica sobre la verdad, identidad y libertad que hay en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, que se puede hallar la salvación. Aleluya. Siempre predica así este varón. Y gloria a Dios, porque siendo un terrorista el Señor lo ha libertado. Solo Jesús pudo salvar a la humanidad mediante su muerte y su resurrección. Y Jesús es el camino a Dios, afirmó este varón, y siendo un ex líder de Hamas. Aleluya, alabado sea el Señor. Solamente el Señor Jesús puede salvar a la humanidad, y es la verdad, palabras verídicas que afirmó. Y lo que me sorprende que fue un ex terrorista y un ex, dice uno de los hijos de los más grandes líderes de ahí. Es algo sorprendente, pero para Dios no hay nada imposible. Vemos aquí las imágenes, también las imágenes de la gente que está, como puedo decir, en shock, alarmada, en shock, o como puedo decir, perpleja, pues. Actualmente lucha por la paz de su nación y la del Medio Oriente, también viviendo en Estados Unidos y esperando poder regresar a su nación algún día. Actualmente vive en Estados Unidos. Hay varias, dice, varios comentarios donde dicen que se hacen creer a Israel como el culpable. Y la gente sí, dice la gente, no, que Israel es el terrorista. Y otro, no, que es Israel esto otro y esto otro. Pero según este varón, lo estoy dando testimonio, son las palabras que pronunció este varón y es el líder. Pero tristemente, aunque se los pongamos aquí de las palabras de este varón que haya sido un líder terrorista, la gente va a decir, no, pues no es verdad, puesto que siguen cegadas en su ceguera y pues no creen. Dicen que Israel es el culpable, pero según este varón dice que la autoridad palestina, ¿qué dice? Se autoproclamaban, no tiene legitimidad, no fueron elegidos, se autonombraron, ellos son los responsables, violan los derechos humanos, secuestran estudiantes, los torturan en las cárceles. Dice que también encarcelan a los políticos, torturan a los rivales políticos. Le dice que el sufrimiento palestino es resultado de los intereses políticos egoístas. Y el peor enemigo del pueblo palestino son las autoridades palestinas mismas. Y luego dice que si Israel no existiera, no tendría a nadie que culpar. Entonces, ¿qué nos da a entender? Pues también que pues la gente también está siendo engañada. Y engañan incluso a sus palestinos haciéndole creer que Israel es el culpable. Pero son palabras de este varón. Un varón, hijo de uno de los líderes, los grandes líderes de Hamas. Bueno, si le gustó el video, le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.